tardes, bienvenidos a Cierre de Edición, programa informativo del canal Visión Sur, con toda la información de último momento. Lamentablemente tenemos que comenzar hoy con una noticia muy triste, porque después de 37 días internado, luchando por salir adelante, lamentablemente esta madrugada falleció Carlos Giuntoli, quien se encontraba internado en el Centro Médico Rivadavia por padecer COVID-19. Estamos en contacto con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer más detalles sobre esta triste noticia. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Triste, Sergio, porque bueno, teníamos esperanzas que Carlos Giuntoli pudiera recuperarse. De hecho, había mostrado una importante mejoría, pero lamentablemente en los últimos días su salud se fue deteriorando y esta madrugada falleció. Sí, a mí me informaron que el deceso ocurrió en la madrugada de hoy y es como vos decís, él estuvo realmente luchando durante más de 30 días con altibajos, con algunas mejorías ocasionales, pero siempre fue un cuadro que se fue complicando. Desgraciadamente, tenemos que decir que ha fallecido el primer caso de COVID en Villa Constitución. Doctor, de acuerdo a la información que voy manejando, hace 2 semanas, podemos decir, se le había dado el alta del COVID, continuó internado por las complicaciones que le generó esta enfermedad. Claro, él estaba recuperado de su COVID, de su infección por COVID. Tenía lo que se llama el alta epidemiológica, es decir, reunía los requisitos del Ministerio de Salud de la Nación para ser considerado como recuperado de COVID. Él tenía Claro, 2 hisopados control negativos, o sea que en realidad eh, la curación epidemiológica, pero no de su cuadro clínico, claro, porque su enfermedad y su internación fue lo que lo llevó a que se deteriore todo el resto de su organismo. claro. Él tenía una enfermedad de base que es la diabetes, eso también se le complicó, pero con el correr de los días el cuadro general se fue agravando, estaba muy débil, muy deteriorado ya. Claro, él tenía, o sea, 2 condiciones predisponentes que son la edad y su diabetes. En el 95% de los fallecimientos en el mundo se dan en pacientes con este tipo de comorbilidades que llamamos nosotros o enfermedades concomitantes, mayores de 65 años y o con alguna enfermedad crónica que lo acompañe. Y él tenía los dos factores. Y eso hace quizás que la recuperación de todo lo que conlleva una infección grave por COVID haya terminado con este desenlace. Claro. Esta situación que se había dado como una mejora y que se había interpretado como algo muy positivo, que fue el hecho de que ya los hisopados le daban negativo y se consideraba que ya no era un paciente que pudiera contagiar la enfermedad, bueno, era algo que obviamente generaba muchísimas ilusiones. Pero, como nos decía doctor, el cuadro se fue agravando después por las complicaciones que le generó el COVID. O sea, ya no padecía COVID, pero las complicaciones que generó esta enfermedad lo llevaron a la muerte. Claro, sí, sin duda, eh, la causa del fallecimiento, y así se va a considerar en los registros de la provincia y de la nación, es el COVID, porque es el punto de partida. Si él no hubiera tenido su infección por COVID, no hubiera tenido ninguna de las complicaciones. Claro. Doctor, ¿se trata del tercer muerto en la provincia por esta enfermedad? Sí, es el tercer fallecido en la provincia. Bien, El número es bajo realmente. sí. Esto, de todos modos, hace que uno siga atento y con las medidas de prevención necesarias para evitar que comience a circular en nuestra ciudad esta enfermedad. Tal vez, si bien está controlado hasta el momento, no hay circulación, este golpe nos hace reaccionar a que no hay que bajar los brazos.
No, claro. Eh, Esto es un desenlace desgraciado que uno no hubiera querido de un paciente que recordemos que tenía más de 30 días de su infección y que era un caso de lo que nosotros llamamos importado con antecedente de viaje. Eh, Sacando esta situación, nosotros en la ciudad hace más de 30 días que no se confirma ningún caso, se han ido descartando sucesivamente casi todos los días, las alertas funcionan, se hacen los hisopados correspondientes, pero gracias a Dios han sido todos negativos. Eh, Como vos decís, no tenemos circulación de virus en la provincia, la situación es muy parecida, hace más de 10 días que no hay casos confirmados. Eh, Eso es quizás lo que motiva que algunas medidas se vayan flexibilizando en cuanto a las actividades que se autorizan para trabajar. Lo que no quiere decir que se flexibilicen las medidas de seguridad. Se incorporan algunas actividades, pero con las mismas medidas y los mismos recaudos que las que estaban funcionando hasta el momento. Claro. No, no hay que perder de vista eso. O sea, esto no quiere decir que tenemos que dejar de cuidarnos, que tenemos que podemos salir, reunirnos o dejar de usar el tapabocas o dejar de tomar las medidas que siempre recalcamos del lavado de manos, de la distancia social. O sea, simplemente es incorporar algunas actividades con las mismas medidas. Doctor Carlos Zuntoli tenía 63 años, estaba a punto de cumplir 64 y se contagió en un viaje a El Calafate. Em, Recién tuve ocasión de dialogar con sus familiares más cercanos, más directos, y bueno, su esposa me pidió por favor que agradeciera al Centro Médico Rivadavia por la atención que recibió Carlos durante estos 37 días, por la atención, por el cuidado, por la dedicación. Y realmente creo que hay que destacar la labor que se llevó a cabo aquí en Villa Constitución, en el Centro Médico Rivadavia. Muchas veces uno escucha a gente que critica a los centros médicos de la ciudad, creyendo que en Rosario es más seguro, y vemos que hay centros médicos de Rosario que lamentablemente están muy mal, hay pacientes que se enferman en el mismo centro médico. Por eso creo que es importante destacar también la labor de los profesionales de Villa Constitución, más aún en este momento, ¿no? Sí, sí, yo lo dije hace un ratito también a otro colega que me preguntaba. O sea, es un paciente que estuvo durante casi 40 días internado en el sanatorio, donde se hicieron todos los esfuerzos que estaban al alcance, donde realmente incluso él había tenido una mejoría importante, se lo había extubado, estaba fuera del respirador, o sea que yo creo que es para destacar lo que vos decís del trabajo de todo el personal del sanatorio. Y otra cosa para destacar es que aún él estando internado con el riesgo que eso implica para el personal del sanatorio, para la gente que lo atiende, que son los que están muy expuestos, pues fíjate que no hubo ningún caso de contagio. Y eso es para Claro. destacar, como vos decís, cuando en realidad todos conocemos las noticias de importantes sanatorios de la ciudad de Rosario, de Buenos Aires, donde a partir de un caso han disparado y lo han multiplicado por 10 o por 20 los casos contagiados. O sea que creo que se trabajó muy bien, eso es para destacar. Bien. Doctor, al margen de este caso sumamente triste por la muerte de Carlos Giuntoli, el resto de las personas que se habían infectado de coronavirus aquí en la ciudad ya está recuperado. Claro, nosotros tenemos 9 casos confirmados de ciudadanos de Villa Constitución, de los cuales uno es la señora que estaba en Rosario, que también lamentablemente falleció y nunca regresó a la ciudad, pero ese no es un caso de fallecimiento por COVID, ya lo explicamos. Y de los otros 8, tenemos el fallecimiento este, de Carlos, y los otros 7 casos ya están recuperados. O sea que hoy no tenemos ningún caso nuevo en la ciudad y los que teníamos están recuperados, tienen el alta epidemiológica todos. Bien, los casos recuperados continúan la cuarentena como el resto de la comunidad, pero también pueden salir como el resto de la comunidad cuando así lo necesite, ¿no? Ya no contagian. Exactamente, pasan a formar parte, a cumplir las mismas normas y reglas que tenemos que cumplir todos, pero no necesitan tener el aislamiento obligatorio. Bien.
Bueno, doctor, le agradezco mucho estos minutos, sé que está muy ocupado y le agradezco muchísimo toda la información. Lamentablemente tenemos que hablar de una muerte, pero también destacar la labor, como decíamos, de todos los profesionales médicos y todos los profesionales de la salud que vienen realizando aquí en nuestra ciudad. Una vez más, muchísimas gracias. Al contrario, Víctor, gracias a ustedes. Te mando un saludo. Bien. Agradezco al doctor Sergio Lera por estos minutos y por la información que nos ha brindado, pero quiero destacar algo que ya dije durante la charla con el profesional. La familia Giuntoli está muy agradecida con los profesionales médicos y con todo el personal del Centro Médico Rivadavia por la atención, por el cuidado que le han brindado a Carlos durante estos 37 días que permaneció internado en terapia intensiva. Hay un agradecimiento profundo de parte de la familia Giuntoli para todo el Centro Médico Rivadavia por la atención que le brindaron a Carlos. Quiero compartir con ustedes un breve video para recordar a Carlos Giuntoli. Carlos Giuntoli es una persona muy querida en la ciudad, muy conocida, mucha vida social, presidente vecinal en Barrio Altamira, colaborador, incluso integró la lista de Jorge Berti en las elecciones, una persona muy conocida. Quiero recordarlos con todos ustedes con una sonrisa. En un momento de sus tantas reuniones familiares, tocando la guitarra y cantando La Pulpera de Santa Lucía. Vamos a recordar a Carlos Giuntoli con una sonrisa. Este breve video compartimos con ustedes. La flor de la vieja parroquia fue el gaucho que no la quería. Los soldados del 4 de suspiraban en la angustia. Le cantó el payador mazorquero por un dulce gemido de la reina que olía jazmín. Todo el rancho del alma te quiero, que verás de la eternidad tendrás que ser mía. Viendo llora por ti las guitarras de Santa Lucía. Así nos gusta recordar a Carlitos con una sonrisa y cantando. Nuestras condolencias a toda la familia. Vamos a hacer la primera pausa. Por supuesto, cuando regresemos vamos a tener más información. Recuerden que mañana viernes se gana la calle muy tempranito Diario El Sur con toda la información del ámbito local, regional y provincial. Pero por el mismo precio se llevan también Diario La Capital de Rosario, logrando de ese modo comprar Diario El Sur y llevarse a su casa información del ámbito local, regional, provincial, nacional e internacional. 2 diarios al precio de uno y además, por supuesto, los suplementos de cada uno de ellos. Mañana tempranito en su kiosco. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Para hoy elegimos a un gran cantautor argentino como fue Alberto Cortés, este pampeano reconocido a nivel internacional que conquistó España y que nosotros traemos desde el recuerdo con uno de sus grandes éxitos, cantando en vivo Castillos en el Aire, temazo. Pausa, ya volvemos.